Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este martes 7 de febrero. Les damos la bienvenida a Me Importas Tú, en el que vamos a hablar de machos o de cómo me tacho de macho. Es una campaña importante que pone en marcha la Asociación Acción contra la Trata y en la que se ven involucrados, como están observando, personajes del mundo de la cultura, de la ciencia y del deporte en nuestra comunidad que profundizan precisamente las diferentes formas de masculinidad. En un día en el que también recibimos la visita del historiador Juan Pablo Fusi. El historiador nos dará su visión sobre la vida política vasca, también navarra, también la vida política de nuestro país, los nacionalismos y, por supuesto, la irrupción de Trump en el gobierno norteamericano. Será una amplia mirada a la política regional, nacional e internacional. En un día en el que recibimos también la visita de la violista navarra Isabel Villanueva, una mujer que recorre escenarios de todo el mundo y que quiere hacer único este instrumento. Pronto la veremos con la Orquesta de Radiotelevisión Española. Abre ya una gira de conciertos que le llevarán a diferentes puntos de España y del mundo. Hoy estará con nosotros aquí en Me Importas Tú. Les invitamos a conocer todas estas historias y a estas grandes personas con sello navarro. Comenzamos. Uno de los referentes de la historiografía española visita hoy Me Importas Tú, el profesor Juan Pablo Fusi, que pasaba por Pamplona recientemente, invitado por Sociedad Civil Navarra para hablar de la transición. Hoy diferentes miradas políticas con una persona que estudia con profundidad la historia de España y del mundo. Señor Fusi, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo ve usted España en este momento, políticamente y socialmente? Bueno, yo creo que con la única forma posible, con preocupación, en todos los sentidos, políticamente, pues porque, digamos, se ha complicado la política. Complicar no quiere decir necesariamente que ha empeorado la política, pero se ha hecho mucho más compleja y socialmente seguimos todavía bajo los efectos de una crisis tremenda que se ha superado en ciertos aspectos, pero desde el punto de vista social todavía quedan muchas cosas por hacer. Bueno, el fenómeno del bipartidismo presente en nuestra sociedad, el mantenimiento del Partido Popular en el gobierno de nuestro país, las dificultades para conseguir un líder de peso en el Partido Socialista y la irrupción de Podemos. Todo este ensamblaje político, ¿qué consecuencias está teniendo en la sociedad? Permítame antes que le diga algo, porque yo lo del bipartidismo no sé de dónde lo han sacado todos ustedes. A mí no me sale el bipartidismo. Yo me tomo en serio el estado de las autonomías. En España ha gobernado, efectivamente, a nivel nacional, UCD, PP, PSOE, pero en País Vasco ha gobernado ininterrumpidamente, prácticamente desde el año 80, el PNV, en Cataluña Convergencia y Unió, en Canarias Coalición Canarias, en Cantabria a veces el Partido Regionalista aquí, UPN, etc. Si suma usted el Producto Interior Bruto de esos territorios, le sale una cifra escalofriante. Por lo tanto, lo del bipartidismo es una simplificación no aceptable. Entonces, pero sí en el gobierno de España, ¿no? El gobierno no es un Estado autonómico. ¿Quién tiene el poder territorial en el Estado español? No, son opciones de gobierno las que le he mencionado, de gobierno real, con digamos, unas transferencias de poder enormes. Por ejemplo, toda la educación, por ejemplo, el sistema fiscal en el País Vasco y en Navarra con el sistema convenio económico. Ese es un tema que deben apretarse un poquito la cabeza y rectificarlo porque están equivocados. Está equivocado del bipartidismo, una simplificación cruel. Bueno, me decía usted
Bueno, todos los temas que ha enumerado usted, todos han hecho complejizar la política mucho más, ¿no? Indudablemente una complejización mayor de la política refleja la propia complejidad de la sociedad y desde luego refleja las opciones electorales, las opciones del electorado que efectivamente pues podían no sentirse satisfechos con el ejercicio de la política a través del Partido Popular o Partido Socialista, con independencia de lo que yo pudiera haber dicho o puntualizado antes. La política más compleja es mucho más difícil. Los sistemas multipartidistas abocan a políticas de coalición. En las políticas de coalición puede haber un cierto fraude siempre, puesto que se desplaza del poder al partido que ha ganado, que es el único mandato inequívoco que normalmente solemos sacar de unas elecciones, pero en fin, también entra dentro de la práctica democrática desde hace muchísimo tiempo. Hace usted alusión a Navarra. Estamos en Navarra, gobierna un cuatripartito, también aquí ha habido un cambio de gobierno y estos días hablamos de las palabras del líder de Sortu, de Arnaldo Otegi, que está planteando esa república independiente vasca que incluya a Navarra. Es una reclamación que hace Sortu, que hace Bildu en nuestra comunidad. ¿Cómo la aprecia? Las dos cosas, lo de la República Independiente y incluido Navarra. La cuestión de Navarra, como sabe usted, es tremendamente controvertido. Yo me voy a pronunciar, puesto que no soy navarro, a pesar de que soy de San Sebastián y tengo una, digamos, proximidad muy grande y creo o presumo de conocer relativamente bien. Don Julio Caro Baroja dijo hace mucho tiempo que el problema de Navarra era muy sencillo, que es que en parte es vasca y en gran parte no lo es. Pero, repito, en parte y en gran parte, que en parte es vasca y en gran parte no lo es. Indudablemente, digamos, las aspiraciones de todo el nacionalismo vasco, no solamente de Sortu, de incorporar Navarra, que tiene razones, algunas pueden ser de tipo etnográfico, yo creo que las más son políticas, es decir, que Navarra sí que ha sido un reino propio y distinto y por tanto, digamos, cualquier aspiración a la independencia parecería reforzada no a través de la República de Otegi, sino a través del Reino de Navarra, que reforzaría la legitimidad de una aspiración de ese tipo. Indudablemente tienen historias separadas, convergentes en muchos momentos, en las cuatro provincias, pero separadas claramente. Tres de ellas bascularon hacia Castilla desde el siglo XII por ahí, y Navarra fue un reino hasta su conversión en provincia, si no recuerdo mal, por 1840 o una cosa así. Por tanto, bueno, parece, digamos, legítimo, pero veo bastante improbable la consecución de esa aspiración en los dos sentidos. ¿Cree necesaria la reforma de la Constitución? Depende a qué llamemos reforma de la Constitución. Otra ambigüedad enorme en la que nadie puede decir, ninguno de los 44 millones de españoles podría decir que no. Otra cosa es a qué se está diciendo, porque si estamos diciendo, por ejemplo, que hay que reformar el artículo en el que habla todavía de que la sucesión se hará en don Felipe de Borbón, pues don Felipe de Borbón ya es el rey, y por lo tanto sobra ese artículo, aparte de que hay que eliminar la cuestión de la discriminación favorable al varón. No se incluye el voto de los europeos en las elecciones municipales. Se puede reformar el Senado o potenciar el Senado de acuerdo con la propia Constitución como Cámara Autonómica. Hay muchas cosas que se deben reformar. Pero, por ejemplo, en lo que concierne a Navarra, siempre pendientes de esa posible supresión de la transitoria cuarta. Si se menciona a Navarra como entidad propia y distinta, como una comunidad autónoma, y se mencionan las comunidades autónomas en el nuevo texto constitucional, indudablemente sobrarían las transitorias, etc. Eso sí que me importa decirlo. Yo no conozco ninguna constitución que haya ido tan lejos en la satisfacción de las aspiraciones del nacionalismo vasco como la Constitución española de 78. Hay una disposición adicional que habla que la Constitución protege los derechos de los territorios forales. Territorios forales no hay más que 4 en España. Contempla la posibilidad de que Navarra se incorporase a través de un procedimiento a la comunidad autónoma vasca, y además declara abolidos las leyes de 1839 y 1876, que eran leyes abolitorias de fueros. Es
verdaderamente excepcional que una constitución española o de cualquier otro tipo vaya tan lejos en el intento de atracción y de satisfacción a una determinada región. Claro, pero ¿se tendría que cambiar la Carta Magna para de alguna manera que la convivencia entre las diferentes identidades, ¿no? Caso de País Vasco o Cataluña, bueno, funcionaran, podríamos decir así, de otra manera en este marco común? Es que tendría usted que precisar mucho, porque hay muchísimas opciones en lo que usted dice. Podría haber la mención de las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla en la Constitución y hablar de cierre autonómico. Podría haber una España federal, aun cuando el sistema actual siempre se ha dicho que es federalizable, es decir, que es federal en todo menos en nombre. Dudo mucho yo. Podría ser algún tipo de confederación, es decir, que una especie de nación de naciones, como se ha dicho, donde se integraran, solamente fueran 3. Yo dudo mucho que, por ejemplo, que en una fórmula federal, que es la más extendida, los nacionalismos catalán y vasco, digamos, se conformaran con un Estado simétrico que iguale las competencias entre todos y donde sus hechos diferenciales no tuvieran alguna, digamos, significación especial. Señor Fusi, en alguna entrevista le he leído que ha comentado que la historia tiene mucho de imprevisible, como imprevisible en el orden mundial ha sido el triunfo de Donald Trump. Totalmente imprevisible, no me alegro que, en fin, no, yo suelo de repetir, y conviene decirlo, que es azarosa, es imprevisible, es incoherente, no es lineal el desarrollo de la historia. Nosotros racionalizamos a posteriori lo que ha ocurrido y parecería que lo que ha ocurrido tenía necesariamente que haber ocurrido. Afortunadamente, y gracias a, digamos, a la actualidad y a la atención permanente que dedicamos tanto a la política americana como a cualquier otra, pues siempre nos va sorprendiendo la realidad. Nadie había pensado en el Estado Islámico, nadie había pensado que una persona como Trump ganara las elecciones y dijera lo que dijera, porque parece el menos indicado para decir lo que dice. Un señor que procede de la élite más acomodada de Estados Unidos, resulta que es el mayor crítico del establishment, tremendamente vinculado a los medios empresariales, y ahora dice que es proteccionista cuando todo el éxito de la política económica norteamericana se basa en el libre cambio, en la gran expansión internacional del capital norteamericano, etcétera. Bueno, y aparece esta persona sin experiencia política. Pero que cumple su programa, ¿no? Porque anunció medidas que fueron muy criticadas a nivel mundial, pero en apenas 4 días ha tomado ya 8 decisiones de gran calado a nivel económico, social, bueno, no le llame este programa, llámele ocurrencias, porque verdaderamente, digamos, la política norteamericana, eso es importante porque la política norteamericana, que a veces nosotros la equiparamos con la europea, se basa mucho más en liderazgos individuales que en programas de partidos, y partidos bien estructurados. No lo hay. No recordará usted una asamblea anual, un congreso anual donde el Partido Republicano o el otro, o dónde está el programa, ni siquiera quién es el presidente y quién es el secretario. La elección se hace siempre del presidente a través de un sistema de partidos en Estados Unidos, por lo menos desde 1830 por ahí, pero esos partidos no tienen que haber, no son tan estructurados, disciplinados, organizados como los nuestros, ni mucho menos. Por tanto, ya le digo que, digamos, son... no digo ocurrencias en el peor sentido de la expresión, pero son una enumeración de ideas, una especie de tormenta de ideas que efectivamente tienen consecuencias. Evidentemente, si uno anula el Tratado de Libre Comercio en el Pacífico o si dice que va a construir un muro, pues eso se traduce en cosas y tiene consecuencias. Vamos a ver, es muy prematuro. Pero construir muros, ¿no? en estos tiempos, desde luego, nos llama poderosamente la atención y nos crea una sensación de desagrado, ¿no? Sí. Construir un muro para evitar que personas procedentes del país más cercano vivan en Estados Unidos. Bueno, es hiriente. Les recuerdo que nosotros tenemos muros en Ceuta y Melilla y que hay muchísimo otro muro. Parece que solamente contamos los muros cuando son de Estados Unidos. No nos molestaba mucho aquel muro de Berlín, más que cuando cayó todo el mundo, que era para que la gente no huyera, no para que no entrara, sino para que no huyera, y mataron a más de 1000 personas a tiros por intentar saltar a aquel muro. A mí me parece un disparate. En primer lugar, es imposible construir un muro. La frontera es tan grande que va a ser imposible. Harán algo simbólico, repulsivo, porque cualquier idea de ese muro no es como, repito, repugnante a nuestra conciencia moral. Creo que será inútil.
Además, puesto que hay muchas maneras de pasar los muros, y en fin, y no uno puede más que condenarlo y presionar en la medida que se pueda para que eso no siga adelante, ¿no? Sí, ¿y el auge de la extrema derecha en Europa? Eso sí me parece sumamente preocupante. Digamos, la historiografía francesa y la ciencia política francesa habla de dos cosas que son, digamos, las dos son preocupantes, lo voy a decir más suave que lo de extrema derecha, porque la cosa tiene una carga en profundidad muy grande. Uno habla de la persistencia de las naciones y otro la revancha de los populismos, y lo unen las dos cosas. Tal vez hemos creído que la construcción de una Europa supranacional o transnacional, que me parece uno de los grandes proyectos de la posguerra, había terminado no con la idea de nación en el sentido literal, pero bueno, que estábamos ya en otra etapa de cosmopolitismo, de internacionalismo, etcétera, en el cual los viejos nacionalismos, nacionales o no nacionales, eran ya cosa del pasado. Pues no es verdad, la gente sigue sintiendo sentimientos de identidad fuerte y profundo que evidentemente partidos o de extrema derecha o simplemente populistas tratan de capitalizar en su propio beneficio. Y lo mismo lo de los populismos, ¿no? Identificábamos populismos, evidentemente son populismos de cuello blanco, no son los de los partidos con el brazo en alto y la camisa negra y los rituales brutales de los años 20 y 30, pero son populismos al fin y al cabo. Esa doble combinación de nacionalismo y populismo puede, evidentemente, dejar muy dañada a la Unión Europea y, por tanto, a ese gran esfuerzo de hacer un híbrido complicado, pero muy necesario, de construir una Europa en común y de resucitar pues algo que es esa pasión nacionalista y tensión populista que creíamos también definitivamente derrotada en el año 45 y por lo tanto superada por la democracia liberal. Es la fotografía de algunas partes de la historia que nos está tocando vivir, con el sello y la firma del señor Juan Pablo Fusi, presente hoy en Pamplona. Señor Fusi, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muchas gracias, de buenas verdad tardes. por sus análisis. Nosotros seguimos aquí en Me Importas Tú con otras historias de índole cultural. Así de sonriente ha querido posar José Antonio Fernández ante nuestras cámaras, y no es para menos. Acaba de cumplir un reto: ser la primera persona que en Vespa ha completado la ruta invernal a Cabo Norte, y lo ha hecho sin apoyo logístico. Lo que sí es la primera vez en la historia es en que una Vespa alcanza Cabo Norte en invierno. Eso sí que es así. Ha habido intentos de Vespas, pero el último, por ejemplo, que me comentaron hace 3 días en una concentración en Italia, de 2 vespistas que llegaron hasta Estocolmo y se volvieron, ¿no? Se ha querido acordar de su amigo y compañero de viaje David Campos, quien le ha ayudado a recorrer 10.000 kilómetros sobre carreteras totalmente heladas y con temperaturas cercanas a los 40 grados bajo cero. Y nuestro objetivo era hacerlo en 20 días y al final lo hemos cumplido. Hemos rodado 10.000 kilómetros con una media de 500 kilómetros al día, que, bueno, los que sois moteros, aquí hay unos cuantos, sabéis lo que significa eso, hacerlo eso en invierno y en las condiciones climatológicas que hemos tenido. Partió de Pamplona el 3 de enero. Entonces José Antonio ni se imaginaba las aventuras que iba a vivir y que iban a ser seguidas a través de las redes sociales por miles de personas de todo el mundo. Y este fue uno de los peores momentos que vivió. Caía tal cantidad de nieve que la moto se quedaba enterrada. Nos dimos la vuelta, no podíamos salir de allí, totalmente a oscuras. El viento nos tumbaba. Días antes de emprender el viaje, este doctor en farmacia decidió que esta aventura personal también sirviera para recaudar fondos para una causa solidaria: la investigación de enfermedades olvidadas. El ir con todos vosotros, el ir con este proyecto, con los investigadores, con un montón de gente desconocida, ir con todos los niños que tienen estas patologías, ha sido para nosotros la mayor gasolina. En serio. El Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra continuará recaudando fondos gracias a este viaje. Por el momento se han conseguido más de 3.000 euros.
En Vitaldent Tudela cuentan con grandes profesionales en constante formación en nuevas técnicas odontológicas que les aseguran la calidad y el compromiso con cada uno de sus pacientes, porque cada caso es único. Sus especialistas perfectamente cualificados y con experiencia se adaptan a las necesidades de cada paciente para ofrecerles la mejor atención y la máxima profesionalidad. Todo ello apoyado en la innovación en materia de nuevos tratamientos orientados a la solución de problemas tanto en la infancia como en la edad adulta. Les esperan en Vitaldent Tudela, en la calle Juan Antonio Fernández 44, teléfono 948 84 88 30.